Hola, hola, gusto saludarlos. Estamos en Modo Ed, un espacio que ha diseñado CEINFES para conocer a profundidad las historias de los actores, los más relevantes en la educación de nuestro país. Hoy tenemos una invitada muy especial, Clarinés Burbano. Bienvenida a Modo Ed, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por este espacio, No, la gracias a usted por invitación. estar aquí, por tomarse este cafecito con nosotros. Y vamos a ir al año en que Clarinés Burbano decide, si quiere cierre los ojos un momentito, y vamos a llevar a Clarinés a ese momento mágico en donde usted decide volverse una educadora. ¿Recuerda ese momento? Sí, lo recuerdo. ¿Qué año era? No, el año no lo recuerdo, pero sí, o sea, volverme educadora hace parte de mi vida. Ujú. Yo nací en una familia en que mi padre era licenciado en matemáticas y física y mi madre biología y química. Entonces, toda la vida viví con maestros. Pero en el momento en que yo tomé la determinación fue en el grado 11, Ah, cuando mi padre me compró a mí el formulario porque él quería que estudiara yo medicina ok. en la Universidad Javeriana. Me lo dio y a mí me dio un poco de temor. Temor porque les costaba mucha dificultad a ellos pagar la carrera allí. Entonces, yo pensando en qué iba a hacer de mi futuro, guardé el formulario y me puse a mirar el trabajo que hacían las personas que estaban a mi alrededor. Entonces me quedé mirando a una de mis maestras que me gustaba la forma en que trabajaba. Recuerdo que era la señora Miriam, si mi mente no me falla, Vázquez. Miriam Vázquez. ¿Y ella qué materia le enseñaba? Ella era la coordinadora Ujú. de lo pedagógico, Ok. el bachiller pedagógico. Entonces fui y le pregunté, ¿qué carrera estudia usted? Y ella me dijo, licenciatura en psicología y pedagogía. Ujú. Y yo le dije, ¿qué hace? Y ella me explicó todas sus funciones. Me gustó y llegué esa, no, esa tarde y le dije a mi papá, le dije, papi, ya sé que quiero estudiar, licenciatura en psicología y pedagogía. ¿Y qué dijo él? Dijo, me miró, se rió y me dijo, mire que es buena idea. Así. Me dijo, es buena idea. Hay dos universidades, la pedagógica y el externado. Vamos a ver cuál entras. Y finalmente, ¿a cuál entró? A la pedagógica A la nacional. pedagógica. Cuando me dijo, esa está buena idea, porque usted puede continuar el colegio. Claro Fue que lo que sí. me dijo. Hablemos del colegio, justamente. Imagínenselo ustedes, ¿no? La casa, tu casa, una habitación comienza a transformarse en un salón de clase. ¿Tenían uniforme en esa época? Mi madre cuenta esto con mucho cariño. Sí, sí. Dice que faltando, diga usted, viernes antes de entrar Ajá. en, el- en febrero, Sí. ellos tenían 3 alumnos. Wow. Y cuando de repente ese día llegaron y escucharon mucho ruido en el antejardín. Y entonces mi padre se asomó y le dijo, Blanquita, llegó mucha gente. Yo me dedico a los niños y usted matricule. Y en ese de año tuvimos 67 estudiantes. 67. En un solo año. En ese año que se creó, en el 77. Me imagino esa crianza entonces entre estudiantes que llegaban a clase y tú que también te disponías a ir al colegio tuyo a estudiar. Me llama mucho la atención el PI de tu colegio. Educar es enseñar a vivir. ¿De dónde sale esa frase? ¿Qué significa para ustedes, para la familia Urbano, esa frase? Es una frase muy profunda, Ujú. es una frase de hondo sentimiento que no es tan fácil llevarla. Para nosotros significa que cada acción que hace una clase de las diferentes materias, el hecho de compartir en una hora del descanso, el hecho Sí. de subir una escalera, el hecho de participar en una olimpiada matemática, en un foro filosófico, en el Spelling Bee, en la orquesta, aprendiendo a tocar un instrumento, lo van a ayudar a conocerse usted Ujú. y va formando su proyecto de vida.
Qué maravilla. Cada acción va encaminando a desarrollar los talentos de los estudiantes, a que se conozca a él como persona y que encuentre el proyecto de vida y que encuentre su propósito cuando sale del colegio. Algo así lo entendemos y es lo que tratamos de hacer día a día. Y el ejemplo eres tú, ¿no? En 11 sabías cuál iba a ser tu proyecto de vida. Muchos chicos llegan a 11 y no saben cuál es su proyecto de vida. ¿Qué estudio? ¿Qué voy a hacer de mi vida, no? Pues estamos convencidos en el colegio que si el joven o el niño sabe qué le gusta, Ujú. o sea, primero qué le gusta, para qué es bueno y trabaja perfeccionándose en ello, va a triunfar. Y eso es, por eso tenemos allá los semilleros y los centros de interés. Ok. ¿Qué es un centro de interés para ustedes? Centro de interés lo tenemos bien organizadito. En los primeros grados, Ajá. los niños tienen que pasar por diferentes espacios académicos, artísticos, deportivos y de función social para que ellos conozcan. Ya en los grados cuarto, sexto, entonces ellos empiezan a mirar, a elegir. Ujú. Esto me gusta, esto no, y empiezan a cambiar de los diferentes centros de interés. Pero ya en séptimo, octavo y noveno, ellos ya deben saber qué les gusta y empiezan a trabajar año tras año en ese centro de interés. Es, Y es en, como una formación integral, ¿no? sí, señor. Y en décimo y once Ujú. lo que hacen es profundizar. Entonces yo ya quiero esto, entonces voy por este lado, Ok. dependiendo de lo que cada uno quiera. Porque es que hoy en día muchos papás se preocupan mucho por el inglés, por la tecnología, pero qué relevante es esa educación integral, ¿no? ¿Cómo hace usted para tener ese equilibrio entre la educación integral y la modernidad y que sepa un segundo idioma, etcétera? No es fácil, no es fácil por la presión social que existe en este momento. Sí. Eh, cada cosa que vamos haciendo, cada acción, va a llevar a que él participe y se dé cuenta si es bueno y si le gusta. Pero más que eso consideramos que es el propósito que él tiene para su vida. Necesitamos buenos seres humanos, necesitamos que ellos vayan buscando su propio camino. Digamos que en eso es que yo sintetizo cómo nosotros tratamos de que la persona sea integral. Ahí ya estábamos hablando un poquito de la evaluación, de que sí, evidentemente tienen que ser evaluados. ¿Qué tan relevante es para ustedes la evaluación como valor agregado para el desarrollo de los estudiantes del mismo colegio? La evaluación es uno de los aspectos más importantes. No es un punto de llegada, Ujú. es un punto de salida. La evaluación es la que nos dice si las acciones que estamos haciendo, si la pedagogía y la didáctica que estamos desarrollando es la adecuada. Ok. Si los estudiantes tienen un buen hábito de estudio, una técnica de estudio. Entonces, cada vez que sale un resultado, es la oportunidad de mirar qué tanto estamos haciendo bien. Ahí la evaluación se convierte en un aprendizaje. Para nosotros en el colegio es un aprendizaje, es un punto de salida. Ujú. Las retroalimentaciones juegan un papel fundamental. Mirar en qué erraste, por qué erraste, entender eso y cómo se corrige para el desarrollo de las competencias. Usted participa en, digamos, estos espacios que se han creado desde la educación, en CONACET, con la Secretaría de Educación. Usted está en esos espacios donde realmente se puede ver el panorama de la educación no solo en Bogotá, sino en el país. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes consideran en este momento son relevantes? Tienen que tener en cuenta los colegios, los rectores, para avanzar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay muchos retos, pero yo creo que hay algo que es un denominador común. Creemos que es la formación socioemocional. Ujú. Creemos que eso en este momento es fundamental, la formación en valores. Vienen otros aspectos, pero digamos que en CONACET y en la mesa distrital de rectores de colegios privados, ese es uno de los aspectos que nos une. Ya a mí, si me dicen personalmente, creo que hay un papel importante
que es que el joven, el niño, se tiene que formar en que las cosas no aparecen de un momento a otro, sino que se van edificando poco a poco, que deben tener disciplina y deben tener constancia para alcanzarlo. Creo que eso lo hemos perdido en este momento de la sociedad. La inmediatez, ¿no? Queremos todo ya. Entonces metemos el computador, damos clic y queremos todo ya. Y parece que los jóvenes se están formando así en esa cultura, ¿no? Sí, señor. Usted hablaba de la educación socioemocional y ese aspecto me parece fundamental. ¿Por qué cree usted que es tan importante? Hace más o menos, yo creo que unos 20 años, en el colegio decía mi padre que teníamos que empezar a formarnos para educar los hijos de la violencia en Wow. ese entonces, que ese era el panorama que íbamos a tener. Y él nos insistía muchísimo en eso y cómo teníamos que mirar la parte emocional de cada uno de los educandos. En ese momento no le copiamos tanto, fíjese, tristemente. Creían que usted pensaba que era un discurso como Sí, romántico, ¿no? sí, o Poético. sea, sí va a llegar, pero no, eso está lejano. Qué En este profundo el momento. momento, cuando yo escucho a todos mis compañeros, eso recuerdo cómo nos martillaba eso en la mente. Y creo que ese va a ser uno de los éxitos. Después de la pandemia surgieron muchos problemas Mm. de tipo emocional, no solamente en los niños, en los adultos también, Mm. en los profesores, en las personas que estamos alrededor. Entonces creo que eso es un cambio, un clic que toca darle y darle más importancia. Usted habló de un tema relevante en la educación, la pandemia. Después de la pandemia la educación cambió, todos lo sabemos. Están naciendo menos niños, la tasa de natalidad viene bajando, decreciendo notablemente. ¿Cómo se están preparando ustedes para esto que se está viendo ya? Que vienen menos niños, que hay menos estudiantes, todo este cambio cultural, todo lo que pasó con la pandemia, la educación virtual que entró con tanta fuerza. Pues la respuesta no se tiene tan fácil. Creo que ese es el reto que tenemos todos en la educación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Creo que nosotros hemos mm, podido vivir un poquito más tranquilo de esta dificultad, porque nos hemos sabido adaptar. O sea, tratamos siempre de adaptarnos a lo que ahorita, las exigencias que están dando, y más que las exigencias, las necesidades que tienen los niños y los jóvenes. Entender a las familias qué es lo que están buscando. Claro. Entonces, anteriormente hacíamos una proyección a 10 años. Sí. Ahorita la hacemos a 3 años y muchas veces cambia en ese momento. Entonces, ese poder de adaptación que tenemos y cómo estamos interpretando y cómo estamos leyendo, creo que es una de las cosas que nos ha dado resultado. Lo segundo era que como Flavio Javier, el rector anterior, él decía, todas las cosas que tengamos que hacer tenemos que tener con innovación. Hablemos de innovación porque me parece bien, bien importante. Usted tocó este tema. CEINFES ha venido trabajando en ese proceso de innovación, de acompañamiento con datos relevantes para los colegios. ¿Qué tan importante es el acompañamiento de estos actores externos para el desarrollo, la innovación en los colegios? En el caso de ustedes, por ejemplo. Usted tocó un aspecto fundamental. Ujú. ¿Cómo hacemos también para proyectarnos? Tomar decisiones solamente con datos. Ujú. Dejar de pensar en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en la parte subjetiva. Todas las decisiones que estamos tomando en nuestra institución es con datos. Claro. CEINFES sí nos ha ayudado mucho. Yo recuerdo, no es la pregunta, pero recuerdo el momento en que se tomó la decisión. Ahí sí estábamos los 4, mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Ajá. Y tomamos la decisión para un colegio de allá de estas características. No era fácil tomar un producto como este en Sí. ese momento. Y se tomó la decisión por 2 razones. Uno, porque queríamos tener objetividad en las evaluaciones que se presentaban. Y 2, la más importante, porque queríamos compararnos con otras instituciones.
Entonces, ahí llegó porque nosotros nos comparamos con la nación, con el departamento y con los mejores resultados. Ujú. Entonces, eso nos ha permitido organizar nuestro plan de estudio, nos ha permitido tomar decisiones, mirar qué competencias son las que están más bajas y trabajar sobre ellas. Pero esto por decir aquí, académico, datos, por ejemplo, ahorita que estamos en inscripción de estudiantes, ¿por qué los padres buscan nuestra institución? ¿Qué buscan de ellas? ¿Cómo llegan? ¿Por qué un profesor permanece en el colegio? Porque la permanencia de la planta física de docentes es fundamental, es importante. Entonces, son datos sobre los cuales tomamos decisiones. Allá estamos formando esa cultura. Ujú. Hay diferentes datos, porque en un colegio se manejan muchas cosas. Imagínese. A nivel administrativo, número de formularios que se venden, Ujú. personas que se rematriculan. eh, en académico, cuántos puntos de diferencia tendremos frente al departamento y a la nación, cuántos puntos nos faltan para acercarnos a los mejores resultados Sí. de la nación, cuántos funcionarios, ese para mí es muy importante, tienen sus hijos estudiando en el colegio. Wow. Si un colaborador quiere tener al hijo en el colegio es porque cree en el proyecto Claro. y es porque las cosas se están haciendo bien. Y él lo va a hacer con más amor, desde luego, porque ahí está estudiando su hijo. Entonces, eso lo veo. Entonces, digamos que son diferentes cosas que a veces uno no los toma, Ujú. pero que para mí dicen mucho de lo que se Muchísimo. está desarrollando dentro del colegio. Para su mirada. Hablando de su mirada, ¿qué mirada tiene usted de la educación colombiana? ¿Qué ve usted que al ir a todas estas reuniones, encuentros, la gente no ve? Bueno, ¿qué no ve? Yo creo que a veces sí lo vemos, sino que nos da un poquito de temor. Ah, ok. O sea, nos hacemos los locos. No, temor, diría, no locos. Una de ellas es involucrar a los padres de familia en los procesos de la institución. Claro. Da temor sobre todo en este momento, pero creo que es uno de los grandes beneficios que tiene cuando se vuelven aliados del colegio. Sí. Creen en el proyecto y nos ayudan a desarrollar. Ya no seríamos 90 personas o 120 personas trabajando, sino que seríamos más de 1000 personas trabajando para desarrollar un proyecto. Esa es una. La otra que la aprendí con dolor, pero creo que es importante, es que de las dificultades y de los desaciertos se aprende. Mm. Es donde más aprendizajes tiene y es lo que más nos ayuda a crecer. A veces uno dice, pero ¿por qué? Cuando se fue mi padre y mi hermano, yo lo primero que pregunté fue ¿por qué? No me parecía justo aunque se hubiera ido en este momento. Eh, Todavía no sé la respuesta, pero lo que sí me di cuenta es que era una comunidad, una institución fuerte, de raíces fuertes, y nos ha servido para ir evolucionando. Y así en cada una de las decisiones. Entonces yo diría, uno, trabajo con los padres de familia, que son nuestros amigos, son nuestros mayores aliados. Y dos, aprender de las dificultades y sacar mejor provecho. Y de los resultados a veces no tan buenos. Claro. Claro, qué buena enseñanza y qué profundo. Si pudiera cambiar una sola cosa de la educación, ¿qué cambiaría? Yo cambiaría varias, pero una, Una, la más relevante. no sé si sea la más relevante, pero no la he nombrado y quisiera nombrarla ahorita, que es la formación de docentes. Mm. Creo que tenemos que trabajar en eso. Las exigencias para ser un maestro, tristemente a veces flexibilizan y los resultados, los puntajes más bajos de las pruebas del Estado es donde entra el maestro. ¿Qué función social cumple uno de profesor? ¿Qué importancia que tiene porque uno transforma vidas? Verdaderamente cambiaríamos una sociedad si cada uno de nosotros lo hiciera con pasión, con amor. Eh, Creo que eso sería yo lo que cambiaría. La familia Urbano Torres que hoy nos demuestra en modo ED cómo se construye un sueño de educación
a través del amor, de la innovación, de la constancia y de la valentía. Muchas gracias, Clara, por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a usted. Pero también tengo que decir allá a mis compañeros que me están mirando, Sí. muchísimas gracias. En los momentos más tristes fueron quienes nos arroparon. Hay unos compañeros valientes que se han mantenido en este tiempo. Están mis directivos, están mis profesores, está mi personal administrativo. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las familias que hacen parte de nuestra institución y por ayudarme a desarrollar el proyecto educativo. Educar es enseñar a vivir. Educar es enseñar a vivir. Y con esta frase nos despedimos. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Modo Hoy.